Saludos docentes, somos el grupo conformado por Rutherford Johnny Laulate Lavinto y mi persona Morelia Melania Huanca Salinas. En esta oportunidad vamos a presentar el caso del Lavallato en el Perú en un análisis filosófico jurídico. El caso del Lavallato es considerado el mayor escándalo de corrupción en América Latina. En Perú dejó al descubierto que la política había sido colonizada por intereses peruanos. Entonces, este informe se inspira en la filosofía para interpretar lo ocurrido. Sócrates nos habla de obedecer a la justicia antes que a las leyes injustas. Platón advierte que la democracia puede degenerar. Kant plantea que la corrupción es inmoral por definición. Y el objetivo es mostrar que combatir la corrupción no solo es aplicar sanciones, sino formar una cultura de integridad. Por ejemplo, de poco sirve una ley que prohíba aportes ilegales si los ciudadanos y los líderes creen que todos roban y es algo normal. En, el, en la diapositiva 3 encontramos el contexto del caso en el Perú. El caso Lavallato nació en Brasil en el año 2014 como una investigación menor de lavado de dinero en un grifo, pero terminó destapando un sistema transnacional de sobornos. En Perú se recibieron 29 millones de dólares en coimas, especialmente entre el año 2005 y 2014. Este dinero aseguraba contratos de obras como la carretera interoceánica sur, el metro de Lima y el gasoducto surperuano. Lo grave fue que 4 expresidentes se vieron involucrados. Por ejemplo, estaba Toledo, Alan García, Humala, Kuczynski. Un ejemplo claro fue Toledo, que fue acusado por recibir más de 30 millones de dólares por la interoceánica. Este fue un proyecto que terminó con sobornos millonarios, sobre, sobre costos millonarios, y en sí fue de poca utilidad para la población. En la diapositiva 4 encontramos impactos del caso. El caso de Lavallato tuvo 3 impactos centrales. En lo político, generó un colapso moral entre los presidentes, partidos y líderes tradicionales que quedaron desprestigiados. En lo económico, la Contraloría estimó que pérdidas de más de 15 millones de soles han habido y además de proyectos paralizados como el gasoducto sur que afectó al 2% del PBI. En lo social, el Barómetro de las Américas mostró que 8 de cada 10 peruanos creen que los políticos son corruptos. Y todo esto derivó que hubieran protestas ciudadanas como la marcha Que se vayan todos. En la diapositiva 5 encontramos actores involucrados. En este caso se incluyó varios actores, ¿no? Como los políticos de alto nivel, presidentes y líderes partidarios que aceptaron sobornos para campañas, empresarios, por el caso Odebrecht, y el club de construcción que se repartían obras como si fueran pasteles. Hubieron funcionarios públicos, ministros y técnicos que manipulaban licitaciones, y también jueces y consejeros, como el caso de los cuellos blancos del puerto, que vendían favores judiciales. Este tremendo configuró que varios analistas llamaran se fueran llamados a captura del Estado. Un ejemplo es el Metro de Lima, donde detectaron sobornos que inflaron los contratos mientras que las obras demoraban años en concluir. En la diapositiva 6 nos encontramos con los fundamentos filosóficos. Cada filósofo nos da una lente distinta. Sócrates nos enseña que obedecer leyes injustas, como reglas de financiamiento electoral corrupto, no es un verdadero civismo. Platón advirtió que la democracia podía degenerar en plutocracia, donde el dinero manda, tal como ocurrió con las campañas presidenciales que fueron financiadas con Odebrecht. Aristóteles veía la justicia como una virtud esencial. En el Lavallato se vulneró la justicia distributiva, pues el dinero de todos también terminó en manos de pocos. Y Hobbes diría que el Leviatán peruano fue débil. Luke, Luke que se rompió la confianza y Rousseau que se traicionó la voluntad general. Y finalmente Kant nos enseña que aceptar sobornos es inmoral, porque si todos lo hicieran, la vida en la sociedad sería inviable. Un ejemplo práctico, si todos los jueces aceptaran coimas, no habría justicia posible en nuestro país. A continuación, nuestro compañero sigue con la exposición. Buenas tardes. Para continuar con la exposición, toca análisis crítico.
El caso Lavajato constituye un escenario ideal para confrontar las doctrinas filosóficas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant. En conjunto, estas visiones coinciden en que la corrupción en Lavajato no es una infracción legal, sino una degradación moral, ética y política. ¿Por qué? Porque las campañas fueron financiadas con dinero ilícito. El Estado se convirtió en cómplice de la corrupción. La ciudadanía percibe que sus representantes solo utilizan su poder para enriquecerse. La corrupción se tomó como un acto normal. Además que se presentó vacíos legales y morales, falta de un exhaustivo control de las instituciones, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, leyes de contrataciones que no fueron suficientes. Las obras se repartían en complicidad con algunos funcionarios. La lentitud del sistema judicial impidió sanciones rápidas y efectivas. La ausencia de una cultura ética. El deber fue sustituido por el interés particular. Aunque el derecho positivo reconoce los delitos de cohecho, la colusión y lavado de activos, en el caso de Lavajato, estas normas no se aplicaron. La corrupción se convirtió en una práctica estructural. El Estado dejó de orientar la vida hacia el bien común. El dinero se convirtió en el verdadero poder. Las autoridades obedecían a sus intereses antes que a la justicia verdadera. Propuestas. Propuestas en reformas legales. Implementar un sistema más estricto y transparente en rendición de cuentas de los partidos. Diseñar mecanismos tecnológicos que garanticen una licitación transparente. Establecer unidades especializadas anticorrupción. Incluir un marco legal con garantías que protejan a quienes denuncian la corrupción. Propuestas en reformas éticas. Implementar códigos de ética para partidos políticos y funcionarios. Declaración jurada integral de sus ingresos y bienes. Educación ética en programas de formación para los políticos. Reformas de cultura integral. Fomentar la obediencia a la justicia, recordar que la corrupción jamás debe ser universalizada, promover líderes preparados éticamente para comprender el bien común. Conclusiones. La corrupción es un fenómeno estructural. El caso Lavajato demostró que no se trata de un hecho aislado, sino de una red bien organizada entre políticos, empresarios y funcionarios. El derecho positivo fue insuficiente. Las normas no se aplicaron de manera efectiva por la debilidad de las instituciones y la lentitud de los procesos. Las doctrinas filosóficas ofrecen claves para su interpretación, como la importancia de la justicia, la degeneración de la democracia, la virtud esencial de la política debe ser la justicia. La corrupción es inmoral y no debe ser tomada como un acto normal. Un contrato social en crisis motivado por la desconfianza del pueblo en un sistema político y judicial. La solución exige un enfoque integral donde se requiere una reconstrucción ética del Estado y de la política para que se regrese a un carácter de servicio al bien común. Eso sería todo. Muchas gracias.